La Primera Guerra Mundial. Se suponía que era la guerra que terminaría con todas las guerras. Pero las tácticas de esa época chocaron con armas nuevas y poderosas. Las primeras armas de destrucción masiva. Los primeros tanques. Los primeros bombarderos. Y los primeros submarinos. Todo definiría el conflicto armado moderno. Agosto de 1914. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand del Imperio Austrohúngaro inició un conflicto local que luego se salió de control. Todas las naciones europeas entraron en guerra. Por una parte, las potencias centrales, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, se enfrentaban a los aliados, Gran Bretaña, Francia y Rusia. La Primera Guerra Mundial comenzó con una serie de conflictos menores que durante el verano y el otoño de 1914 se transformaron en una guerra europea. Creo que nadie esperaba que estos enfrentamientos produjeran una guerra mundial. Armas nuevas y poderosas hicieron que ambos ejércitos se refugiaran en profundas trincheras. Todas las oleadas de soldados que avanzaban en tierra de nadie terminaban masacrados en enormes cantidades. Las bajas llegaban a las decenas de miles solo al avanzar unos pocos metros. La situación táctica era fundamentalmente que ninguno de los bandos podía abrirse camino a través del frente de batalla de sus enemigos, y si lo lograban, no lograban mantener el ataque. Esto se debía a la fuerza defensiva de las ametralladoras, la artillería y el alambrado. Era muy difícil atacar sin sufrir una gran cantidad de bajas. Además de eso, el sistema de trincheras se extendía desde las montañas suizas hasta el Canal de la Mancha, por lo que no podían rodearlos. Cuando atacaban, terminaban muy mal. Morían muchos soldados y ganaban poco territorio. En Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson estaba decidido a mantener al país fuera del baño de sangre que ocurría en Europa. Estados Unidos sentía que aquello era algo en lo que no querían involucrarse. El presidente Wilson quería que Estados Unidos fuera mediador en la Primera Guerra Mundial, como alguien que pudiera ayudar a negociar que Europa volviera a unirse sin participar militarmente. Pero Wilson fue incapaz de conseguir la paz. Los dos grandes ejércitos seguían en un callejón sin salida en el frente occidental europeo. Ambos estaban desesperados por ganar la guerra a como diera lugar. Con la fuerza naval más poderosa del planeta, los británicos tenían el control del mar desde hacía más de 200 años. Pero Alemania creía que un arma nueva finalmente podía acabar con la supremacía naval de los británicos. La idea de una nave de guerra sumergible tiene siglos de antigüedad. Pero los primeros intentos de navegación por debajo del agua terminaron en desastre debido a lo primitivo de la tecnología. Durante la Guerra Civil estadounidense, el inventor confederado Horace Hawley construyó el primer submarino que hundió una nave enemiga, el USS Housatonic de la Unión. Pero el submarino se perdió en el mar junto a su tripulación en esa misión. Y la tecnología solo comenzó a ser lo suficientemente confiable para construir los primeros submarinos modernos a comienzos del siglo XX. Con Europa entrando en guerra, la urgencia era construir una nave de guerra sumergible. Alemania los llamó Untersee o barcos sumergibles, los U-Boat. Este es el primer submarino de prueba de los alemanes, el U-1. Entró en servicio como prototipo en la Marina Imperial Alemana en 1906. Lo interesante de este submarino es que, aunque parece tan arcaico como las naves de Julio Verne, tenía cada una de las partes funcionales de un submarino. Uno de los mayores obstáculos para los diseñadores era crear una capa exterior resistente y que fuera maniobrable bajo el agua.
La solución fue un casco doble. La gruesa capa interior de hierro sólido es el casco para la presión, y su función es resistir la presión bajo el agua, es decir, protege a los hombres y la maquinaria vulnerable que hay ahí adentro. La capa exterior, que es mucho más delgada, le daba al submarino una sencilla forma de barco. Eso quiere decir que podía moverse como un barco y no como un ladrillo. En la superficie, las naves submarinas de la Primera Guerra Mundial usaban motores de diésel, pero no podían usarse para la propulsión bajo el agua. El U-1 tenía la solución radical. No puedes usar un motor de combustión interna debajo del agua porque tiene que expulsar los gases hacia la superficie. Así que para poder navegar bajo el agua, el submarino tenía 2 motores eléctricos. Los motores se quedaban sin batería bajo el agua y solo duraban 1 hora a toda marcha. Los submarinos se veían obligados a subir a la superficie para recargar las baterías con el motor diésel. Pasar largos periodos de tiempo bajo el agua era una pesadilla para la tripulación. No había espacio. Te quedabas sin oxígeno con frecuencia, sobre todo si llevabas mucho tiempo sumergido. Las baterías de los motores expulsaban gases tóxicos y tenías que respirar eso. Vivías con sujetos que quizá llevaban meses sin bañarse. Podrán imaginar cómo olía allí dentro. Durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, los submarinos no solo eran incómodos, también eran muy peligrosos. Portaban tecnología primitiva que luego los llevaría a sufrir accidentes catastróficos. Cuando un submarino se sumergía, era un momento aterrador incluso para marineros experimentados como el capitán de guardia Johannes Spies, de 24 años. ¿Te vienen pensamientos de ansiedad a medida que el agua cubre el barco? ¿Cerraron bien todas las válvulas y las escotillas? ¿El casco de hierro resistirá la presión? ¿El agua se filtrará por alguna parte? Spies casi muere en un submarino incluso antes de que empezara la guerra. De repente oí una explosión y sentí una corriente de aire. Pensé que había sido una falla en uno de los cilindros de los motores. Luego subieron 2 hombres desesperados. Tenían el pelo y la piel chamuscados y el cuarto de máquinas estaba en llamas. Los incendios a bordo de un submarino no son un juego. Lo digo por experiencia. Spitz tuvo suerte, logrando sobrevivir a la explosión. Las flotas contaban con torpedos autopropulsados. Pero si salían de un submarino, podían ser un arma imparable contra las embarcaciones. Incluso buques de guerra más grandes estaban blindados solo sobre la superficie. Eran vulnerables a los torpedos de los enemigos invisibles que atacaban bajo el agua. Alemania no fue el único país en notar el potencial de los submarinos. A medida que el ambiente de guerra se apoderaba de Europa, Gran Bretaña, Francia y Rusia comenzaron a construir sus propios submarinos. Sin embargo, serían las naves submarinas alemanas las que tendrían el mayor impacto en la Primera Guerra Mundial. 64 metros de largo, con una tripulación de 35 personas, capacidad de inmersión de 48 metros de profundidad y un increíble rango de alcance de 12.000 kilómetros en la superficie. Está equipado con un poderoso cañón de cubierta de 105 milímetros para destruir barcos en la superficie y 6 torpedos. Pero el submarino aún no había sido probado en batalla. Y surge un debate. Los antiguos capitanes de la Marina se mantienen escépticos en relación a los submarinos, mientras que sus defensores prometen tener una nueva y destructiva arma. 4 de agosto de 1914. Cuando Gran Bretaña entra en la Primera Guerra Mundial, comenzaron a desplegar la extensa flota británica para atacar económicamente a Alemania. Los británicos lanzaron un bloqueo naval a Alemania. Utilizaron sus barcos, destructores, cruceros y su flota de buques de guerra para evitar que los barcos alemanes salieran del mar Báltico. Eso aisló a Alemania económicamente del resto del mundo. Era un ejercicio marítimo tradicional de los británicos. La Marina de Alemania no tenía suficientes barcos para enfrentarse a la poderosa Marina británica.
Si enviaban una flota, terminarían derrotados. No tenía sentido hacer eso. Además, el Kaiser se refería a su flota como una flota de barcos de goma en su bañera y no quería perder ninguno. Pero Alemania esperaba que su nueva flota de submarinos fuera una amenaza para la Marina Real. Los submarinos alemanes eran una amenaza para los británicos. Podían sorprender a los buques de la Armada y a los buques mercantes. Y recuerden que esta era una época en la que no había radares ni sonares, por lo que era casi imposible detectar un ataque submarino. Para los alemanes, sus armas submarinas igualaban a Gran Bretaña. El uso de submarinos con torpedos significaba que podías mantener las flotas enemigas al alcance. 6 de agosto de 1914, 2 días después de que Gran Bretaña le declarara la guerra a Alemania. Mientras más de 1 millón de soldados alemanes avanzan a Francia y Bélgica, 10 naves submarinas zarpan hacia el Mar del Norte. Sus objetivos eran los buques de guerra de la Marina Real que protegían las costas británicas. Tenían grandes expectativas, pero la primera flota de naves submarinas no tuvo buenos resultados. El Mar del Norte estaba desierto, no vimos barcos enemigos. La flota británica debía estar en la costa. Ninguno de los demás submarinos vio algún blanco, y 2 de nuestras naves submarinas no regresaron a casa. Un submarino desapareció sin dejar rastro. El crucero británico HMS Birmingham embistió con fuerza y hundió otro submarino. Fue suficiente para asegurarles a los británicos que los submarinos no eran ninguna amenaza. Incluso sus propios submarinos nunca jugaron un papel importante. Pero un mes después, el equilibrio de poder en los mares del mundo cambiaría con tan solo una batalla naval. El crucero británico HMS Pathfinder, de 13.000 toneladas, patrullaba lejos de la costa escocesa. No había barcos enemigos a la vista. Pero bajo la superficie, una nave submarina alemana vio al Pathfinder y se preparó para lanzar un ataque sorpresa. La Primera Guerra Mundial ya llevaba un mes. 1 millón de tropas alemanas avanzaban por París. En el mar, Alemania movilizaba sus flotas de submarinos y esperaban obtener una rápida victoria sobre la dominante Marina británica. 5 de septiembre de 1914. Un submarino alemán se prepara para atacar al buque de guerra británico, el crucero centinela HMS Pathfinder. Sería el ataque sorpresa que cambiaría el curso del conflicto armado naval para siempre. Esta era una época en la que no había radares ni sonares, por lo que era casi imposible detectar un ataque submarino. 4:45 de la tarde. El U-Boat dispara un torpedo hacia el crucero británico. Oímos un impresionante choque a la hora del té. Y luego de unos segundos se cayó la vajilla de la despensa. Se apagaron las luces y la cubierta parecía desmoronarse debajo de nuestros pies. La tripulación del Pathfinder nunca supo qué fue lo que los atacó. Estaba en mi camarote junto a la mesa cuando las hélices se detuvieron. La nave comenzó a tambalearse y a temblar y todas las cosas empezaron a caerse. El fuego se esparció con rapidez hasta un depósito donde se almacenaban municiones. Una segunda y más grande explosión destrozó la embarcación. Se hundió en solo 4 minutos, dejando solo 18 sobrevivientes de una tripulación de más de 260 personas. El Pathfinder fue el primer barco en la historia en hundirse por un torpedo de un submarino. El almirantazgo británico encabezado por Winston Churchill quiso encubrir el hecho, afirmando que el Pathfinder había impactado una mina alemana. Pero un periódico escocés sacó a la luz la historia, y la amenaza de las naves submarinas se convirtió en noticia de primera plana. La gente no sabía lo efectivos que eran esos submarinos. El almirantazgo tuvo que aprender a la fuerza y al comienzo de la guerra que los submarinos eran tan efectivos como sus defensores esperaban.
El almirantazgo británico rápidamente intentó determinar si habían subestimado la amenaza de las naves submarinas y no tendrían que esperar mucho para averiguarlo. 21 de septiembre de 1914. Patrullando costas holandesas, el submarino alemán U-9 busca buques de guerra que se encuentren en las cercanías del Canal de la Mancha. A pesar de tener uno de los mejores entrenamientos en submarinos, el U-9 no había visto ningún buque enemigo durante toda la guerra. Todo eso cambiaría a las 6 de la mañana del día siguiente, cuando 3 cruceros británicos aparecieron en su dirección. Los cruceros eran antiguos y lentos. Eran la carnada viva de la flota británica. El capitán del U-9, Otto Wedingen, los pone en la mira. El submarino no es como un buque común y corriente, tiene solamente un arma, y el hombre que la dispara es el capitán, quien con su capacidad de manipular, controlar la nave, de colocarla en la dirección correcta y de apuntar hacia el blanco es absolutamente vital para tener éxito. El Abukir fue el primer crucero en ser impactado. Se hundió en 20 minutos. Luego, el Hogue, una presa fácil si se detenía a buscar sobrevivientes. Y por último, el Cressy, que fue impactado cuando intentaba embestir al submarino. Todo terminó en menos de 2 horas. El hundimiento de 3 cruceros blindados, el Abukir, el Howe y el Cressy, tuvo un gran impacto no solo por las bajas, casi 1.500, sino porque demostró que incluso los barcos más grandes también eran vulnerables ante los submarinos. En Alemania recibieron a la tripulación como héroes. El Kaiser le otorgó a Wedingen la Cruz de Hierro, uno de los honores más altos en Alemania. En Gran Bretaña, el ejército se ve obligado a reconsiderar el peligro que representan los submarinos alemanes. Al comienzo, los británicos no creyeron que los submarinos alemanes fueran una amenaza porque eran lentos, no tenían alcance y eran ineficaces. Pero ya habían ocurrido varios hundimientos importantes al comienzo de la guerra, lo que hizo que los británicos ahora se enfrentaran a un problema real. Los comandantes británicos en el mar aprendieron una difícil lección. Primero debían salvar sus naves, no a sus camaradas. El instinto es de recoger sobrevivientes porque eso te convertía en presa fácil. Tenías que cambiar por completo la forma como actuabas ante las emergencias. No podías detenerte a recoger sobrevivientes. Tenías que seguir navegando para que el submarino no tuviera oportunidad de atacarte. Eso fue una revolución en la estrategia naval. Pero los submarinos apenas estaban comenzando a mostrar su mortal potencial. Los comandantes alemanes le dieron un nuevo y devastador papel a su fuerza de guerra submarina, con el que pensaron que podían ganar la guerra en tan solo unos meses. Febrero de 1915. La Primera Guerra Mundial apenas lleva 6 meses y ha cobrado más de 1 millón de muertos en los campos de batalla de Francia y Bélgica. Ambos bandos se atrincheran a lo largo del frente occidental de 560 kilómetros. Están atrapados y no pueden ir a ningún sitio. Era el sangriento callejón sin salida de la guerra en las trincheras. Cualquier intento por avanzar terminaba en masacre. Ambos bandos acuden a nuevas tecnologías para salir del punto muerto. Los alemanes inician la primera guerra aérea estratégica del mundo con dirigibles gigantes y lo que se convertiría en el primer bombardeo. Los británicos, por su parte, llevaban a cabo experimentos secretos con tanques blindados. Los británicos querían saber cómo iniciar un ataque sin perder tantos hombres, y los tanques parecían ofrecer una posible respuesta a esa incógnita. Ambos bandos luchaban por el control de los mares. Un bloqueo naval británico a Alemania hacía que su economía de comercio comenzara a fallar y evitaba que llegara comida y suministros a su pueblo. Se usó sobre y debajo del agua. Los submarinos británicos emboscaron a los pocos buques rompebloqueos.
Pero más que todo, operaban como centinelas para las flotas de guerra principales, con casi ninguna oportunidad de tener un impacto en la guerra. Uno de los problemas de los submarinos era que eran útiles para los alemanes, pero no para los británicos. Los británicos utilizaron sus buques al comienzo de la guerra para bloquear el comercio alemán y para eliminar a los buques mercantes del océano. Así que ya no había ningún blanco para sus submarinos. Estados Unidos y muchas otras naciones neutrales protestaron ante el bloqueo británico, poniendo en duda su legalidad. Los británicos afirmaban que la comida era contrabando. Era verdad porque la comida era para las tropas alemanas, pero esto sobrepasaba los límites de lo que se consideraba como contrabando de guerra. El presidente estadounidense Woodrow Wilson sabía que la nación quería aislarse del conflicto y fue reelecto bajo el lema de «Él nos mantuvo fuera de la guerra». Pero el bloqueo británico afectaba la economía estadounidense, aislándolos de la mayoría del comercio con Alemania. Estados Unidos se mantenía neutral y bajo los términos de la ley internacional eran libres de comerciar con Alemania. Pero Gran Bretaña hacía que esto fuera imposible. Muchos estadounidenses protestaron por eso. Querían que Wilson apoyara una verdadera neutralidad. Alemania tomó represalias contra Gran Bretaña con un bloqueo incluso más devastador. El comercio y las vidas estadounidenses se vieron amenazados. Febrero 18 de 1915. Alemania anuncia una zona de exclusión sin restricciones para el conflicto armado con submarinos. Una campaña para atacar cualquier embarcación enemiga, tanto militar como civil, sin ninguna advertencia. Su objetivo era bloquear el comercio y los suministros de guerra británicos. Muchas de las cosas que Gran Bretaña necesitaba para subsistir eran importadas en barco en su mayoría de Estados Unidos y de Sudamérica por rutas marítimas establecidas hacía mucho tiempo. Si Gran Bretaña no obtenía lo que necesitaba, los británicos morirían de hambre y Alemania lograría aislarlos del mundo con submarinos. Podrían forzar la salida de Gran Bretaña de la guerra. Hasta ese momento, los U-Boat habían actuado bajo las reglas de enfrentamiento internacional en contra de cualquier embarcación y les daban la oportunidad a las tripulaciones de rendirse y abandonar los barcos antes de ser hundidos. El problema con esto era que cuando un submarino salía a la superficie era vulnerable y los británicos comenzaron a armar sus buques mercantes. Los submarinos salían a la superficie y los buques comenzaban a dispararles. No podías detener un barco, bajar a los pasajeros y ponerlos en resguardo en el submarino. No había suficiente espacio. Podías capturar al capitán, pero no había espacio para la tripulación y los pasajeros, por lo que usaban los submarinos de una forma muy inhumana. Se obtuvieron resultados con las nuevas reglas de enfrentamiento. A finales de abril de 1915, los submarinos alemanes ya habían hundido 39 buques mercantes usando tanto torpedos como sus poderosas ametralladoras. Pero la táctica de disparar sin previo aviso haría que los barcos estadounidenses quedaran atrapados en la línea de fuego. El problema con el conflicto armado sin restricciones de los submarinos era que no sabías qué barco estabas hundiendo, y aunque los alemanes intentaran limitar sus objetivos a los buques mercantes británicos, terminaban matando inevitablemente a los ciudadanos estadounidenses de esos barcos, y también hundían barcos estadounidenses accidentalmente. Eso molestó mucho a Estados Unidos. Pero los alemanes estaban dispuestos a asumir ese riesgo. Lo que querían era eliminar todos los barcos. Eso era lo importante. Luego se preocuparían por los estadounidenses. La estrategia alemana del conflicto armado sin restricciones estaba a punto de ponerse a prueba. 1 de mayo de 1915. El crucero de lujo británico, el RMS Lusitania, parte de la bahía de Nueva York hacia Liverpool, Inglaterra. Con 2,000 pasajeros a bordo, 159 eran estadounidenses. Los consejeros del presidente Wilson debatían sobre si se debería prohibir viajar hacia zonas de guerra. El presidente decidió no intervenir, y esa decisión hizo que ocurrieran una serie de sucesos que cambiarían el curso de la guerra. 7 de mayo de 1915. El Lusitania navega desde Nueva York hacia Liverpool, Inglaterra, con 2,000 pasajeros a bordo.
Inaugurado en 1907, era uno de los barcos de pasajeros más rápidos y lujosos del mundo. Con motores que podían generar hasta 68,000 caballos de fuerza y alcanzaba los 25 nudos, demasiado rápido para ser alcanzado por un buque de guerra. A bordo había un ambiente festivo, aunque viajaran hacia una zona de combate. Alemania había declarado un conflicto armado sin restricciones, anunciando que los submarinos atacarían cualquier embarcación aliada en aguas británicas sin aviso. Aunque era un barco transportando civiles, había rumores de que el Lusitania llevaba municiones para los británicos. El barco era un blanco legítimo para los alemanes. El día que el Lusitania zarpó de Nueva York, el gobierno alemán publicó una advertencia que apareció en 50 diarios en los Estados Unidos. A los viajeros que piensen hacer un viaje por el Atlántico, se les recuerda que hay un estado de guerra entre Alemania y Gran Bretaña, y que las embarcaciones que porten banderas de Gran Bretaña o de cualquiera de sus aliados son posibles perturbaciones, por lo que los viajeros que pasen por la zona de guerra deben hacerlo bajo su propio riesgo. Esto creó un debate en las altas instancias del gobierno estadounidense acerca de cómo responder a la amenaza de Alemania. En los Estados Unidos le pedían a Wilson que interviniera, que evitara que los estadounidenses viajaran en barcos británicos, pero él se negaba a hacerlo. Pensaba que tenían todo el derecho de hacer ese viaje sin importar lo peligroso que fuera. Wilson no podía evitar que los estadounidenses navegaran. Eran personas libres y ya habían comprado sus boletos para subir al Lusitania. Wilson estaba en un dilema. Sabía que estarían en peligro, pero no podía evitar que partieran. A bordo, algunos de los pasajeros, incluyendo 159 estadounidenses, se habían tomado en serio la amenaza. Alice Lines, de 18 años, era niñera de una familia estadounidense. Le dije a mi empleadora, oí decir que querían hundir este barco, y ella respondió, no le prestes atención, cariño, es solo propaganda. Debido a la amenaza alemana, el capitán William Turner viajaba a toda máquina. Pero en el último día, luego de cruzar el Atlántico, había una niebla espesa en la costa de Irlanda, por lo que tuvo que bajar la velocidad. 1:20 de la tarde. Un submarino alemán patrulla las mismas aguas. Era el mismo submarino que había hundido 3 buques mercantes la semana pasada. Su comandante, el teniente Walter Schweiger, era una de las superestrellas jóvenes de la flota alemana de submarinos. Y ahora tenía al Lusitania en la mira. Schweiger no dudó. Disparó un solo torpedo al enorme crucero. Estaba recostado sobre la baranda de estribor cuando vi el periscopio de un submarino a unos 200 metros. Luego vi una estela blanca de espuma. Casi de inmediato recibimos el impacto. De repente oí un estruendo espantoso y sentí que el barco se sacudió. Tomé mi chaleco y mi abrigo y corrí a la cubierta para ver qué estaba pasando. Luego tuvo lugar una segunda explosión que destrozó el barco. El enorme crucero se hundió en tan solo 18 minutos con 2,000 personas a bordo. La gente en esa cubierta estaba aterrorizada. Había barcos salvavidas llenos de gente que caía al agua. Gente desesperada corría de arriba a abajo. Todo el mundo estaba en un estado de pánico. Mujeres y niños gritaban y lloraban, y los hombres corrían por todas partes buscando a sus seres queridos. Vi que intentaban lanzar un barco salvavidas. Algo pasó y el bote cayó al agua, arrojando a los pasajeros al mar. Nadé hacia un barco salvavidas volteado. Había como 20 personas que se sujetaban de los lados. Y una por una, debilitadas por el frío, el cansancio y las olas, se empezaron a soltar para no ser vistas nunca más. 1,198 personas entre pasajeros y tripulantes perdieron la vida. Eso es lo más horrible que he visto en toda mi vida. Era imposible para mí dar algún tipo de ayuda. La escena era espantosa, por lo que di la orden de sumergirnos 20 metros y marcharnos.
En Alemania recibieron a la tripulación del submarino como héroes, y el ataque se consideró una gran victoria. Pero el mundo vio esto con horror y repulsión. En Londres, las tiendas de los alemanes comenzaron a ser saqueadas, y en Estados Unidos había indignación y rabia. Los estadounidenses estaban impactados. ¿Cómo terminaron civiles estadounidenses involucrados en esta guerra? Mataron a 128 civiles y el hecho de que nos habían atacado en mar abierto provocó que muchos estadounidenses se prepararan para ponerse un uniforme, tomar un arma e ir a la guerra. Que un submarino atacara un crucero sin previo aviso era algo que antes de la guerra se habría considerado como algo inhumano. Ningún país civilizado se hubiera rebajado a tal punto. Esta era una guerra en el mar que nadie se había imaginado que pasaría antes de agosto de 1914. En Estados Unidos había una sensación de odio contra Alemania. Wilson estaba furioso. Los estadounidenses se mantenían neutrales, no querían involucrarse. Y sin embargo, desde la perspectiva de Wilson, los alemanes seguían asesinándolos. Pero aún así, quería mantener a los Estados Unidos fuera de la guerra. Él no creía que Estados Unidos debía involucrarse en la guerra, pero estaba muy molesto con los alemanes por los ataques a civiles, por las muertes de civiles estadounidenses y exigió una disculpa. Alemania afirmaba que el Lusitania era un blanco legítimo porque transportaba municiones a Gran Bretaña. El gobierno británico lo negó, pero hasta el día de hoy aún hay reportes de un cargamento secreto de artillería. Alemania acotó que la segunda explosión era una prueba de ello. Pero como querían mantener a Estados Unidos fuera de la guerra, formalizaron su disculpa y accedieron a terminar con el conflicto armado sin restricciones. Los alemanes aseguraron que no seguirían atacando sin aviso a los barcos neutrales de Wilson, y los barcos con civiles no serían atacados. Wilson quedó satisfecho y evitó que Estados Unidos entrara en guerra. Pero era una promesa que los líderes de Alemania no iban a cumplir. Lo arriesgarían todo en una nueva campaña de ataques con submarinos, mientras el ejército británico desarrollaba un arma nueva que al fin les diera la oportunidad de contraatacar. Marzo de 1916. La Primera Guerra Mundial lleva 1 año y medio. Luego de uno de los mayores desastres marítimos de la historia, el hundimiento del Lusitania, Alemania detuvo sus reglas de enfrentamiento con submarinos para evitar que Estados Unidos entrara en la guerra. Pero continuaban hundiendo más de 50 buques mercantes aliados por mes. Mientras, el ejército británico buscaba desarrollar algún contraataque para los submarinos alemanes. Crearon los buscadores de submarinos, barcos diseñados para buscar submarinos cuando estos salieran a flote. También enviaron buques mercantes como señuelo. Los británicos llamaron buques Q a los señuelos, buques mercantes que llevaban armamento oculto con una tripulación de marineros que estaban disfrazados. Su misión era convencer a los submarinos de que eran presa fácil y hacer que subieran a la superficie para que usaran las ametralladoras en cubierta en vez de los valiosos torpedos que eran reservados para buques blindados. 22 de marzo de 1916. El buque Q, el HMS Farnborough, divisa a un U-boat alemán y trata de hacer que se acerque. Era una decisión de vida o muerte para el teniente capitán Gordon Campbell y su tripulación. Si la trampa fallaba, los hundirían en el mar. Si hubiéramos querido que nos atacaran, fingiríamos no haberlos visto. Esto parecía una novela para todos nosotros. En poco tiempo nos atacaría un enemigo invisible y nos haría volar por los cielos, sin tener la oportunidad de contraatacar. El U-boat alemán muerde el anzuelo. Tan pronto como estuvo al alcance, el Farnborough pasó de ser una presa fácil a ser un buque de guerra. Sacaron las armas, lo atacaron con todo, y para rematarlo, mientras se hundía, Campbell dejó caer una de sus cargas de profundidad.
Fue la primera vez que usaron una carga de profundidad para hundir un submarino alemán. Las primeras cargas de profundidad eran simples latas de acero con 60 kilos de TNT en su interior. Luego de ser arrojadas por un costado, estallarían cuando alcanzaran una profundidad exacta, gracias a un detonador sensible a la presión. Si se encontraba lo suficientemente cerca a un submarino alemán, la explosión rompería el casco haciendo que se inundara, matando a toda la tripulación. Luego de perder 1,000 barcos aliados contra los submarinos alemanes, las cargas de profundidad estabilizaron las cosas, lo que le dio a la Marina británica la potencia que buscaban para contraatacar. Desde 1916, las cargas de profundidad se convirtieron en el arma contra submarinos. El problema era que al comienzo estaban disponibles en cantidades limitadas, pero luego se darían cuenta de que los ataques con varias cargas serían la forma más efectiva de deshacerse de los submarinos. En tierra, 1916 fue el año que marcó las pérdidas más devastadoras en ambos bandos. Hubo 2 batallas terribles en Verdún y en el Somme, sumando 1 millón de muertos por parte de aliados y alemanes. Pero las batallas por desgaste favorecían a los aliados, que tenían más soldados y más recursos. Para el invierno de 1916 y 1917, Alemania estaba en crisis. Sabían que se estaban quedando sin materiales y tampoco tenían soldados. Sentían que tenían que ganar pronto. Esto suponía una decisión muy arriesgada. 1 de febrero de 1917. Alemania anuncia la reanudación de las acciones armadas submarinas sin restricciones. Esta fue una medida desesperada. Creían que los británicos estaban recibiendo provisiones de los estadounidenses y eso tendría un gran impacto en los campos de batalla. El riesgo de retomar el conflicto armado sin restricciones era que eso traería a los estadounidenses a la guerra. Estados Unidos tenía una fuerza de trabajo enorme, una gran economía, y entraría a la guerra cuando las demás potencias estuvieran quedándose sin recursos para la guerra. Alemania debía actuar con determinación. Desplegaron 100 submarinos. Su misión: hundir 600,000 toneladas de barcos británicos en un mes. Alrededor de 400 barcos. Cerca de 1 de cada 4 que saliera de Gran Bretaña. Un terrible índice de pérdidas. El ejército alemán calculó que la escasez de comida sería tan grave que Gran Bretaña se vería obligada a pedir la paz para el otoño y se ganaría la guerra antes de que los Estados Unidos cambiara de parecer y se uniese a los aliados en el frente occidental. Creían que los Estados Unidos no se movilizarían con suficiente rapidez para cambiar las cosas y estaban seguros que podían avanzar una última vez, ya fuera negociando la victoria o negociando un acuerdo. Eso terminaría con la guerra. Luego de 2 días de desplegar la nueva ofensiva de submarinos, hundieron el primer buque mercante estadounidense. Un barco a vapor que zarpó de Galveston, Texas, que iba hacia Londres cargado de trigo. Wilson estalló en furia. Wilson sabía que lo apoyaba la opinión popular. Y como no tendría que postularse para una reelección, tendría más libertad que la que tuvo en 1915. Gracias a esto, él podía declararle la guerra a los alemanes. Abril 6 de 1917. Woodrow Wilson consigue que el Congreso le declare la guerra a Alemania. Pero Alemania estaba decidida a derrotar a Gran Bretaña antes de que las tropas estadounidenses recibieran el entrenamiento y se unieran a la guerra. El mes más próspero para los submarinos alemanes fue abril de 1917. En promedio hundieron 15 buques mercantes al día, más de 500 ese mes, y todos con cargamento de comida y provisiones. Si las pérdidas continuaban a ese ritmo, Gran Bretaña podría perder la guerra. Los submarinos estaban hundiendo tantos buques que los británicos comenzaron a temer por sus niveles de comida, por sus niveles de materia prima para la guerra.
En algún momento, las reservas de comida británicas llegaron a bajar a una proyección de 6 semanas. Eso era muy poco. La ofensiva submarina de 1917 fue el momento en el que Gran Bretaña estuvo más cerca de perder en el siglo XX. Pero en 1917, los aliados empezaron a contraatacar. Los buques de guerra estadounidenses se unieron a la batalla naval. Cazaban U-boats alemanes sin descansar, con armas nuevas, incluyendo cargas de profundidad más sofisticadas y reconocimiento aéreo. Y la implementación de una nueva táctica, convoyes. Los buques mercantes navegaban en grupos escoltados por la marina. Dejaron de ser blancos fáciles para los submarinos alemanes. El sistema de convoyes hizo que desaparecieran los blancos. Un blanco resguardado por un buque o por una aeronave neutralizaba la efectividad de la ofensiva de los submarinos. Los aliados al fin pudieron cambiar el curso de la Primera Guerra Submarina. A finales de 1917, los buques de guerra aliados hundieron 2 submarinos alemanes por semana, tan rápido como Alemania los producía. El bloqueo británico a Alemania también estaba dando resultados, ahorcando la economía alemana y haciendo que su gente muriera de hambre. En la primavera de 1918, Alemania se vio obligada a lanzar un ataque desesperado en el frente occidental. Pero los aliados resistieron. Y junto a las frescas tropas estadounidenses lanzaron un contraataque devastador que terminó derrotando por completo a Alemania. Pero los submarinos demostraron su potencial de destrucción. Al final de la guerra, los submarinos alemanes habían hundido 5.200 barcos e hicieron que Gran Bretaña estuviese a punto de rendirse. Los submarinos tuvieron una gran importancia en la Primera Guerra Mundial. Fueron un punto de inflexión ya que estuvieron cerca de hacer que Gran Bretaña saliera de la guerra. Los U-boats alemanes tuvieron tanto éxito en la Primera Guerra Mundial que los aliados le insistieron a Alemania que les dieran todos sus submarinos como parte del acuerdo de rendición. Pero cuando Adolfo Hitler llegó al poder 15 años después, ignoraría por completo ese acuerdo. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Hitler invirtió una gran cantidad de recursos en una campaña de submarinos similar en contra de Gran Bretaña. Y al igual que en la Primera Guerra Mundial, los británicos vivieron al borde de la hambruna y de quedarse tal vez sin materias primas. Esto siempre preocupó mucho a Churchill. La primera ofensiva de submarinos en la Primera Guerra Mundial revolucionó el conflicto armado marítimo y terminó con siglos de dominio naval de los buques de guerra. Una vez que el conflicto armado submarino se introdujo a gran escala, ya no hubo vuelta atrás. Y gracias a nuevas tecnologías, los submarinos evolucionaron en una de las armas más devastadoras del planeta. Luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial, los submarinos adquirieron poder nuclear, entre otras cosas, y ahora tienen un alcance increíble. Son muy rápidos y en general son una de las embarcaciones más indispensables en cualquier fuerza naval de hoy en día. Pero tienen otro fin mucho más importante. Llevan misiles balísticos que son una grandísima parte de la fuerza disuasiva nuclear de Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial le dio forma al futuro del conflicto armado en los siguientes 100 años. En el campo de batalla, el gas venenoso anunció la era de las armas de destrucción masiva. Los primeros vehículos blindados atravesaron formidables líneas defensivas a lo largo del frente occidental. Mientras que la Primera Guerra Aérea puso a los civiles al frente de la batalla como nunca antes. Y bajo las olas, los primeros submarinos cambiaron para siempre la esencia de la guerra moderna en el mar.